Daqui para trás, nós temos o programa al caso, me está extender. Seguinte ordem de programa, nós vamos tratar um tema onde praticamente nós podemos considerar de duas partes. Arriba um tema interessante que nós trata com um psicólogo, está também um engenheiro e pues ajuda do setor empresarial, principalmente para ajudar a relação entre empleados, relação entre gerência e empleado, e que no final vai beneficiar a empresa. Pero como psicólogo também me he invitado pues, a atender quantidade de casos diferentes que está apresentado de nós, como ser humano, de um stage de nossa vida, passando já quizás juventude, adolescência, entrando de vida adulto, coisas não vai maneira nos quer. E que vai ter consequências sério, a nível psicológico, a nível de conduta, e como isso vai afetar nós. De vários programas, me está compartilhando, e essa aqui me está desejar para cada de meus oyentes, meus televidentes, para a meta final de ser humano aqui, no mundo aqui, está a búsqueda de felicidade. Felicidade onde você vai estar satisfeito com o mês, contento, aceitando a mesma maneira que você está, com turbo error e turbo ponto não forte, e que finalmente você vai ter esse nível de felicidade e satisfação que você tem com o mês. Tem de nós esta tarde uma vida inteira para nós poder abrir nosso ovo e mirar quão importante é aceitar realmente a vida de cada de nós. Então, o tema aqui, nós vamos direto, pois é tópico, e nós vamos ouvir no espanhol, sobre o Dr. John Molina, está vindo pues, de Venezuela, e está para espanhol. John, gracias por aceptar la invitación nuevamente, y muchas gracias por el programa anterior. Ha sido de gran ayuda para muchas personas que me he encontrado en el camino de la vida y hacen referencia aún al programa con John Molina. Gente que se ha apartado de su camino. Rafael, ven acá. Quiero comentarte del programa que hiciste con John Molina. Entonces vemos una parte de la psicología que toca la vida y el corazón de cada ser humano. ¿Por qué es así, John? Y danos una introducción sobre lo que es la psicología y la forma como tú atiendes ese ramo. En verdad también complacido estar nuevamente con ustedes. Comentaba antes de las cámaras con Gustavo que uno nunca se imagina el impacto que tiene un programa, ¿no? Eso me han llamado muchísima gente que tenían años sin verme y bueno, contento porque se despliegue parte de esto que nosotros hacemos aquí en la isla y gracias a ti por esta oportunidad. Bueno, respondiendo un poco y enfocando la pregunta, en la psicología pues lo que buscamos es eso, ¿no? La salud mental. La salud mental es tal vez lo más descuidado en esta sociedad. La gente siempre habla de la salud física porque pues es muy presente, ¿no? Una persona se siente en desequilibrio biológico, le duele algo, tiene enfermedad, tiene que ir al médico. Pero hay gente que no se da cuenta que tiene distorsiones del pensamiento, toma malas decisiones, se imagina cosas que no son paranoicos, catastróficos, y nunca pueden pensar que eso es parte de enfermedades mentales. Posiblemente con el tiempo se conviertan en estructuras fuertes de personalidad que los lleven a patologías mentales, ¿sí? Como bipolaridad, como Alzheimer, demencia senil. Sí hay hoy estudios científicos serios que nos dicen que una mala forma de vivir interpretar nuestra vida deviene después en enfermedades, ¿no? Ya la neurociencia está clara con eso. Como yo interpreto la vida, mi forma de interpretar la vida, ese filtro que tengo de describir, analizar y evaluar la realidad, afecta a mi biología. Con las famosas moléculas que descubrió por allá Candace Ciper de la biología de las creencias con el señor Bruce Lipton, que nos habla acerca de la dopamina, serotonina, cortisol. La molécula que está enfermando a la gente es el cortisol, el aumento de cortisol. Pero el cortisol no tiene por qué enfermar a nadie, porque el cortisol lo producimos diariamente. El problema es que los niveles de estrés que tenemos hoy
¿sí? De ausencia de tranquilidad, de ausencia de algunas cosas que son importantes en ese concepto macro llamado felicidad que hoy está tan prostituido en América Latina. La gente habla de felicidad, pero hoy desconocemos lo que dijeron los grandes sabios de la felicidad. Entonces, tenemos las enfermedades mentales. Incluso hoy hay una concomitancia entre la enfermedad biológica y la enfermedad mental o la enfermedad psicológica, que tiene que ver con personas que no saben pensar en realidad. Y en terapia atendemos eso. Básicamente, cuando llega la persona, lo primero que analizamos es en su estructura de personalidad, en sus actos fallidos, en las cosas que viene hablando acerca de lo que ha sido su vida. Analizamos cómo habla, cómo negocia, cómo cría a sus hijos, cómo habla del trabajo, y desde allí empezamos a ver que realmente la realidad siempre va a ser la realidad. El problema es cómo interpreta la realidad. Correcto. Cuando vemos el mundo animal, John, podemos ver que hay, por ejemplo, animales que paren a sus crías y son independientes desde el primer día. Ya son independientes. Otros tienen mucho menor tiempo de cuidado. Pero vemos nosotros que en el ser humano realmente estamos condicionados donde vamos a tener más o menos de nuestra edad total, vamos a tener aproximadamente 18 años de dependencia, donde estamos en un proceso de crecer, de aprender. Y aquí es donde quiero venir contigo, porque ahí es el comienzo de todo. Totalmente. Del ser humano. Y vemos muchas veces que personas que vienen de hogares disfuncionales, hogares donde falta el padre o falta la madre, hogares donde hay mucha violencia, hogares que descuidan o por lo menos no saben la importancia de lo que están haciendo con esa persona que está creciendo. Pásanos un poquito en ese comienzo, en ese mundo, y a dónde van mal las cosas. Sí, bueno, interesante como inicias el caso. Nosotros los seres humanos somos los más demorados en alcanzar la autonomía. Un caballo ya a las 2 horas tiene que estar caminando. Exacto. Sí, nosotros somos los que tardamos más en desarrollar nuestro aparato psíquico. Nuestra madurez neurológica dura hasta los 7 años, alcanzamos cierta madurez. De los 7 a los 12 años hay algo que se llama la poda sináptica, que es como la reorganización que tenemos nuestras neuronas, donde el niño empieza a comprender que no puede dejarse llevar por el deseo momentáneo, ¿sí? Entonces, ¿quién hace la primera poda sináptica? ¿Quién hace la segunda poda sináptica? Esa reorganización del niño en búsqueda del placer, papá y mamá. Y si papá y mamá no están allí para cubrir necesidades que son vitales en el niño, vitales. No estoy hablando solamente de comer. La gente piensa, y los padres, todavía algunas escuelas piensan, que tener al niño, darle comida, vestido y un techo es suficiente. No, el niño requiere afecto, aprobación, reconocimiento, mirada, tacto. De hecho, las neurociencias hoy dicen que un niño necesita entre 10 y 40 abrazos diarios para sentirse afectado, y un adulto entre 4 y 10 abrazos diarios. Y usted le pregunta a una persona, oye, actualmente a esta hora, ¿cuánta gente ha abrazado? Dice, no, tengo años sin abrazar a alguien, ni a la mujer abraza. ¿Ya? Entonces, la cuestión está que esos primeros años de vida, como lo estás planteando, surgen los primeros programas mentales, también conocidos en las psicologías anteriores como los engramas, nuestros programas con los cuales evaluamos la vida. Y hay 5 heridas, ya también el psicoanálisis los habló hace muchísimos años, Carl Gustav Jung le llamaba el ladrón interior, que son esos programas donde hay 5 heridas. Se llama el niño abandonado, niño humillado, rechazado, abusado y traicionado. Cada una de esas heridas, dependiendo de si la sufrió con papá o con mamá y a qué etapa la sufrió, va a traer una serie de consecuencias en la estructura de la personalidad. Por ponerte un caso nada más, una persona que sea abandonado de papá, ¿sí? O abandonado de mamá. El gran abandonador, lamentablemente en América Latina, es papá. Claro. Papá puede estar presente incluso, pero estar ausente emocionalmente, ausente en aprobación. Y pues tampoco hay que echar la culpa, porque si no le dieron eso, tampoco sabe darlo. Exacto. Ojo, pero no justifica, porque también puede aprender. En este siglo XXI de todo se puede aprender. Entonces, un niño abandonado que no ha sido estimulado por papá, mirado, reconocido, aprobado, va a crecer con ciertas necesidades faltantes dentro de él, y esa necesidad de aprobación va a estar ahí siempre y va a buscar siempre o el reconocimiento o la aprobación del otro afuera, del otro que lo dirija. Entonces, si va a estar en relación de pareja, el que tiene una estructura de abandono siente que no vale. Es lo que más atiendo en la isla.
atiendo eso. Y no solamente en Aruba, en Venezuela, en todos lados, la gente en pareja que atiendo dice, es que él no me manda un mensaje de texto, es que no me dice nada bonito y yo estoy aquí. Entonces es una estructura de abandono. Y esa estructura de abandono hace que la persona que salga a la calle siempre esté demandando, sobre todo de la pareja, atención. Y se vuelven dependientes emocionalmente. Entonces hay por lo menos 3 estructuras de personalidad que devienen de lo que tú estás planteando de un niño que ha sido abandonado de padre. Sea por la razón que sea. Papá murió, se fue de casa, se divorció, lo que sea. Esa persona que no ha sanado, que sigue siendo un adulto niño, porque lo hay. Cuando está en una relación de pareja, es experto en oler abandonos. Dice, mire, ya no me mandó un mensaje. Hoy en todo el día no me dijo nada. ¿Y qué hace? Invade. ¿Dónde estás? Trata de controlar para que no lo abandonen. Empieza a ganar espacio. Voy para allá, te llego. Pero eso con el tiempo terminan abandonándolo. Porque se hace muy invasivo. ¿Y para qué se hace invasivo? La pregunta es interesante y la respuesta está ahí sencilla. Para que no lo abandonen. Claro. Pero finalmente lo abandonan. Y está el abandonado que antes de que lo abandonen, él abandona. Son los mecanismos de afrontamiento que tenemos sí o sí, mecanismos antiquísimos del ser humano. Antes de que me abandonen, sí, yo me repliego o voy sobre mi presa que me va a abandonar, sobre el objeto de mi deseo para que no me abandone, o antes de que me abandonen, yo abandono. Entonces tenemos la gente que es abandonadora, es gente sin compromiso en las relaciones, brinca de una relación a otra, no puede estar solo. Sí. Entonces sale una relación y dice, no, a rey muerto, rey puesto, y salta en otra relación. Pero con eso va aumentando más la soledad y va aumentando más las heridas. Y con el tiempo, solamente esto, estudiar un caso de abandono, puede llevarse en la reparación, la reestructuración cognitiva, unos 6 meses. Y hay gente que no quiere pagar 6 meses de terapia. Claro. Entonces, lo mejor que puede haber es una capacitación constante en esos temas. Y aquí es donde tenemos que decirlo. Para mí, desde mi punto de vista, que yo profesionalmente, yo soy profesor universitario, este conocimiento que hoy nosotros enseñamos y que cuando yo lo enseño en los diplomados, en la certificación, esto deberían enseñarlo a los padres de que no somos padres, en la escuela, en el bachillerato. O sea, tenemos un desconocimiento total de la importancia, la presencia del papá que te diga qué hiciste hoy. Ahí empieza todo. Y esa es la clave de las familias poderosas sobre la tierra. Una mirada tierna del papá, una pregunta, un abrazo, ayudarle a tomar decisiones, que tomen decisiones en conjunto. Y eso da pie a varios modelos educativos o modelos de casa. Sí. Está el modelo autoritario, el modelo indulgente, el modelo negligente y el modelo permisivo. Puros modelos que son una tragedia. El modelo indulgente es el modelo que el niño hace algo y dice, pero es un niño, exacto, él está chiquito, ¿ya? Hay que perdonar. Hay que perdonar, o sea, no le hacen la poda sináptica. Sí. No le enseñan al niño que las cosas que hace tienen recompensas y castigos, o sea, tienen consecuencias. Entonces, si al niño no se le enseña eso, estamos formando desde la indulgencia un narcisista o un psicópata con el tiempo. Sí. Una persona enajenada que solamente siente su existencia como la más importante. Entonces, después de cambiar eso a nivel de adulto ay, doctor, le cuento que estamos hablando de algo diferente. Si es un modelo permisivo, que es lo que ocurre hoy, ¿no? Un modelo permisivo que al niño lo dejan hacer lo que quiera, tiene horas en el teléfono, tiene horas en Netflix, tiene horas. Un modelo muy permisivo, como que el niño se cría solo, se forma solo. Pues no estorba, ¿no? No está estorbando tampoco. Exactamente. Entonces te compro un celular para que no me estorbes. Sí. Te lleno de tecnología, te lleno de distractores, pero ese modelo permisivo hace al niño con el tiempo un niño que no tiene límites, un niño que no se sabe reorganizar a él mismo, y un niño con un elemento permisivo llega a odiar a los padres. Parece mentira, ¿no? El padre que le permitió todo, que nunca le puso ley, después se convierte en un enemigo para él. Como una especie de reclamo inconsciente hacia la vida. ¿Por qué no me pusiste reclamo? ¿Y cómo le pones esos reclamos? Está en las drogas, en el alcohol. No tiene límites. Entonces, al niño, al joven, al adolescente, hay que poner el límite. Y a mí me decían aquí, pero es que ya no le puede decir nada a los niños. Porque si dicen a los niños le dan un teléfono. Así me lo dijeron a mí, no sé. Claro. La verdad, que pueden llamar y denunciar al papá que porque le está agrediendo verbalmente. Sí. Entonces, yo no sé si eso es verdad aquí completamente. Sí es. Bueno, si es así, pues bueno, tenemos un inconveniente bastante grave porque el niño requiere, así como requiere atención, requiere también que se le marque los límites. Y quiero citar algo de la Biblia, si me lo permiten, ¿no? Claro.
La Biblia dice, la necedad está ligada al corazón del muchacho. O sea, desde que nacemos hay necedad y terquedad. Hay egoísmo puro, porque esa es la esencia del niño, ¿no? Buscar el placer. Entonces, cuando no los entrenan en la vida para vencer el placer momentáneo, sino que yo me permito cualquier tipo de placer, estamos creando un delincuente. Estamos creando un narcisista también. Entonces tenemos varias áreas. Y está el modelo autoritario. Está el indulgente, el permisivo, el autoritario y el negligente. Pero para mí el negligente y el autoritario son de lo peor. Sobre todo el autoritario, ¿no? El autoritario es, yo siento que es ese en el que hay como una especie de disciplina militar y más allá. Es como una dictadura. Tú no haces esto, tú haces aquello. Se anula completamente al niño. Se anula su creatividad. No haga esto, no haga aquello. Se hizo un estudio y el niño aproximadamente recibe entre 300 y 400 no diarios en un modelo autoritario. Cuando crece es un niño anulado. Claro. Es un niño que le han avergonzado, le han comparado, le han humillado y este niño pues está totalmente, crece con una estructura de humillación, de autosabotaje. Entonces, el autoritarismo por un lado, porque sí hay que tener autoridad, pero hay una diferencia, pero abismal, entre ser una persona autoritaria y una persona con autoridad equilibrada. Entonces, el autoritarismo en las relaciones de padre e hijo, ese niño que cuando tiene 14 años la mamá no lo deja ir para ningún lado, lo anula completamente, está generándole en la vida, en la estructura de personalidad, porque ahora nos trasladamos al adulto, en un adulto codependiente, en un adulto que necesita que otro lo esté dirigiendo, en un adulto que no tiene capacidad de crear nada, porque toda la vida le bloquearon su capacidad de niño, y la capacidad de niño nunca debe morir. Debemos siempre tener ese niño interno de creatividad. Bueno, y el negligente ni se diga. El negligente ni estuvo mamá, ni estuvo papá, combina todo la indulgencia. Pero está el modelo recíproco autoritativo, ¿sí? Que es un modelo donde yo escucho al niño, donde el niño está allí y lo abrazo, lo beso, ¿sí? Le digo las cosas, de vez en cuando lo castigo. Y aquí sí tenemos que hablar porque los castigos de antes eran castigos muy severo, ¿no? Severos. Sí. Los castigos de ahora, pues, están pasándose al otro lado de la acera, que son castigos muy indulgentes, ¿no? Inefectivo. Inefectivo. No te voy a llevar a McDonald's. Sí. Ya. No te voy a dar de vacaciones este año a Miami. No me lleves. Ya. No son realmente castigos que atacan el comportamiento. Y aquí hay una serie de teorías científicas poderosas para formar hijos inteligentes. Televidentes, pues nos está escuchando Dr. John Molina. No se la guepa, síganos, contanos lo más posible y educarnos arriba el tema interesante aquí. De dos partes, nos sigue trata más arriba lo que está crianza de cada individuo. Con a favor de la lantana casa. ¿Qué cosa efecto, según conozco escucha John Molina ahora aquí, está influenciado por vida agua? Ese y más. Ahora se ve. No hay leo. Se o auto está fora de alignment, pode sofrer de desgaste innecessário. O auto está track bano outro, certamente que está gastando desigual e provavelmente está subindo o consumo de gasolina. Fazendo o serviço de alignment cerca de nós, está protegendo o tire e à la vez lo podemos sentir mais seguro para o caminho. Onde o experto lo evalua boa steering e suspension e hace ajustes necessários para trazer back na seu estado original. Alignment Hopi, para profissionais com mais de 20 anos de experiência, está aqui na Gera Auto Center. Cada vez que me trago um auto, me declaro arriba a minha família e a família do cliente. Pensei me faz meu maior esforço para o auto queda bom. Desde 1983, GR Auto Center sua prioridade está para brindar segurança arriba caminho, que está internacionalmente certificado e na preço para o povo. Meu nome é Franklin Romero, me está orgulhoso de tratar bom auto, mas coisa que está dime.
Duna bocase sentido de frescura con solamente hierba artificial de JR Auto Center. No supplier responsable de instalar Tour Estadio Olímpico na Beijing. A calidad aquí está obtenible aquí en Aruba, ofrecida por el JR Auto Center, por de diferentes tipos de hierba según la necesidad que botín. Duna bocas, el sentido de frescura que solamente hierba por Dunabo instalar correctamente lo Dunabo años de buen servicio. Nos tiene instalación doméstico como también instalación comercial, manera son demo pantalla. Hierba artificial está en JR Auto Center. Una instalación de corriente actualmente lo salió muy caro y está aumentando el consumo de corriente. Con los luz solar, vos evitar gastos innecesarios. Luz solar adrenta al mercado de Aruba para allá. Pero si no suave progreso de cada viaje con luz solar nantín, su evolución está uno hobby bon. Na JR Auto & Home nos tiene una buena calidad y surtido de luz solar. Y aparte de eso, la duración de la batería lo está uno bon segura. No le haga un blackout lagado de oscuridad. Nos tiene luz solar que está más fácil para quitar y mover con él de gente bocas o lugar con este claridad. Nos sigue pues con el tema interesante para lo que está formación de individuo. Y aquí el Dr. John Molina te explica-nos parte interesante aquí. Esto va hasta de lo que último año está lo que está el mundo cuántico. El mundo cuántico bien cambia hópicos, nos individuos con artificial intelligence, hasta de CI, está bien arriba lo que está energía o parte de área cuántico, donde esto va a expresar su mes de forma máxima. Nos sigue con lo que John te sigue explicándonos. Bueno, quería hablarles pues después de estos modelos que están, pues tiene que haber un modelo positivo de crianza, de formación, que siempre tiene que ver indudablemente con lo que en antaño las filosofías reforzaban. Hablamos acerca de un versículo bíblico que es muy poderoso y mal entendido, mal interpretado, que dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y esto de instruir al niño en el camino se ha tomado como que instrúyelo en este movimiento, en esta escuela teológica. No. Cuando está hablando de referencia allí, Salomón no está hablando de ninguna escuela teológica del momento. Está hablando que enfócalo en su camino, en lo que él despierta su vocación, en aquel donde él tiene su potencia para orar. Entonces, instruir al niño en su camino tiene que ver con un padre que está presente y que observa cuáles son las cualidades y habilidades de este niño. Hay un efecto que se llama el efecto observador traído de la física cuántica, que dice que el observador observa lo observado. Ya el doctor Fritz Alan Wolf hizo ese experimento de la doble rendija, la volvió a hacer, donde se puso por un lado para ver por dónde pasaba el electrón, que cómo se comportaba como onda, y cuando vio cómo se comportaba como onda y lo estaba evaluando, el electrón se comportaba como partícula. O sea, parece ser que cuando el observador está observando, la realidad se fija. Entonces, ¿cómo estamos observando la realidad? Y para el niño, nosotros somos ese observador y él es esa onda de posibilidades que nosotros con nuestra observación desde el amor lo convertimos en una partícula, o sea, en algo que se puede medir y hacer. Entonces, aquí está el enfoque. A esto en psicología se le llama efecto Pigmalión, que tiene que ver con tratar al niño no como es. Tengo un ejemplo maravilloso para esto. Llegas a tu casa, tienes a la niña en ballet. Y entonces la niña, desde que llega, tira las zapatillas por allá, el tutú por allá, todo. Entonces la mamá inmediatamente, una mamá que no tiene este conocimiento, le dice, ¿cómo me vas a dejar eso botado? Estoy cansada de estar recogiendo. Un día esto que se le pierda esa sandalia, no le voy a hacer más nada. Usted verá desordenada. Yo pienso, y los que estudiamos psicología sabemos, que esa no es la información que quiere transmitirle. Ni es como quiere observarla. Entonces los sabios nos han enseñado, instruye al niño, escucha, como quieres que sea. Entonces, ¿qué debo hablarle? En lugar de atacar el desorden, ataco el comportamiento. Pero le meto el título en la cabeza. Le digo, una bailarina de ballet profesional no deja sus herramientas botadas. Mira, le puse el título en la cabeza. Y le hablo del desorden afuera. No le digo, tú eres una desordenada, como algo de esencia. Porque si yo le digo, tú eres una desordenada, ¿cómo puedes ordenar algo? Si los desordenados tienen desorden.
Entonces, aprender a cambiar incluso en esa observación es un trabajo del padre, pero también es un trabajo de detenerse y hablarle específicamente de lo que quiere sembrar en el corazón del niño. Entonces, si empiezas a tratarlo así, se han hecho experimentos de esto, ¿no? Del efecto Pigmalión, de profesores que le dijeron, mira, estos son los mejores niños del salón. Y los pasaron al azar, ni siquiera eran los mejores alumnos. Y entonces los profesores vieron los nombres y eran 10 alumnos contra otros 20 más. Esos niños que eran normales, todos eran normalitos, al final eran 3, 4 veces mejores que los otros. ¿Cómo es posible que eso suceda? ¿Por qué? Porque la mirada del profesor afecta el trato, la relación con él. Entonces, esto nos lleva indudablemente a cambiar el modelo. ¿Por qué es necesario cambiar ese modelo? Para dejar de atender tantos adultos golpeados. ¿Sí? Hoy, lo que atendemos como adultos pues tiene una estructura de depresión, ansiedad, ataques de pánico, malas relaciones personales, ¿sí? Problemas mentales, conflictos biológicos. Por ejemplo, la diabetes está hoy relacionada con otras escuelas del pensamiento psicológico, con enfermedades de desamor, el hígado con ira, los problemas respiratorios con problemas en las personas de no saber relacionarse, de falta de inspiración. Entonces, sí hay una forma de detener este deterioro en la sociedad que le cuesta tantos millones al Estado, con una buena educación mental y social. Jordan Peterson es el psicólogo del momento a nivel mundial. Lo sigo mucho en YouTube y tiene un léxico muy alto. Muchas veces tengo que repetir los programas para extraer lo que él está comunicando. Pero hay una parte muy interesante que me gusta de él. Aparte de ser él una persona muy emocional, sí, él siempre está enfocando sobre la dureza que uno debe tener como individuo. Porque él habla muchas veces que el temor que puede tener un niño, que después se lleva a miedo, que se convierte en temor, cobardía, y en este caso muchas veces a la mentira, a vivir una vida artificial. Apariencia. Eso conlleva a una persona que en su vida posterior va a sufrir de una manera increíble. Claro. Y él cuenta que en su caminar diario se encuentra tanta gente que le comunican ese dolor, que ellos pudieron sobreponerse a ese dolor con las enseñanzas que está dando este doctor Jordan Peterson. ¿Cómo lo ves tú, esa parte que enseña? Sí, bueno, cuando yo he escuchado a Jordan Peterson, él es muy estoico, ¿no? Es de filosofía estoica. Los estoicos son una sabiduría griega que su fundamento principal es la imperturbabilidad, la ataraxia. Esa capacidad que tiene el ser humano, el individuo, de permanecer tal vez no inmutable ante la situación de la vida, pero sí que duelan menos, sí con la capacidad de tener resiliencia, sí, la capacidad de que algo me afecta, pero no me quedo ahí atrapado. Ahora, para tener esa capacidad de resiliencia y ese optimismo, pues hay que desarrollar una capacidad intelectual que estamos hablando al inicio, hacia la felicidad. Exacto. Y la felicidad desde los estoicos, la primera variable se llama una vida bien analizada. Una vida donde yo digo, esto no me conviene porque tengo que seguir hiriéndome en una relación de pareja, en una relación de esto. Y es la imperturbabilidad, pero también una vida bien analizada. No me voy a quedar en un lugar donde me están hiriendo toda la vida. Inclusive en entrevistas que le hacen a él, y como él predica el no mentir, vive una vida sin mentir. Y le preguntan a él, ¿has mentido? Y él dice, todo ser humano miente. Pero sí me enfoco a no hacerlo. Era una contesta, me pareció muy buena la contesta de él. Sí, bueno, y en esto de la parte de los estoicos, que es la filosofía, por lo menos que yo practico, la imperturbabilidad también, ellos dicen, y tomado de muchísimos grandes sabios de antaño, dice, no son los hechos los que te perturban, sino la interpretación que yo hago de esos hechos lo que me perturba. O sea, mi forma de analizar y evaluar la realidad, porque una mente bien analizada puede hacer de una situación difícil sacar un aprendizaje. Y ese es el problema que tenemos
en un modelo educativo donde el niño es indulgente, permisivo, autoritario. No le enseñaron a pensar. Literalmente, tenemos 14 formas de pensar negativas. 14 de la terapia racional emotiva conductual, que es una de las terapias más poderosas del mundo. 14. Quien tiene 4 es una persona tóxica. Y hay personas andando normalmente en la calle que tienen 10 y 11. Está una persona que generaliza todo, que condena todo. Una persona que tiene baja tolerancia a la frustración, que todo es tremendo, que maximiza todas las cosas, que supone lo que no debe suponer, que todo se lo toma a pecho. Entonces tenemos un montón de gente literalmente herida, sangrando en la calle, porque no tuvieron un modelo correcto. Entonces cuando vienen a terapia, lo que le devolvemos o lo que tratamos de enseñarle es esa dignidad humana, esa hombría en los hombres y en la mujer, esa fortaleza como mujer de convertirse en adultos. Y el giro que damos en terapia, por lo menos desde mi escuela, la que yo practico, que tiene que ver mucho con el psicoanálisis, es volver hacia las figuras paternas y decirles, porque vienen arrastrando, ¿no? Vienen arrastrando una serie de heridas con papá, heridas con mamá. La palabra psicoanálisis, ¿me la puedes explicar? Sí. Bueno, es el análisis de la psique, pero de la psique interna, de lo más profundo, algo que se llama el inconsciente personal. ¿Ya? Cuando una persona viene arrastrando una serie de heridas producto de la infancia que ni siquiera sabe que las trae, que es lo primero, ni siquiera sabe que las trae. O sea, analizamos esa estructura y encontramos abandono, humillación, rechazo, que es la herida más poderosa que hay, traición con los hijos y abusos. Si estamos hablando de una persona que ha sido abusada, ¿sí?, sexual, física o lo que sea, una persona que ha sido traicionada o rechazada, estamos hablando de personas que tienen muchos problemas a la hora de relacionarse. Y eso lo tenemos. Porque un niño toma la traición de papá con mamá como una traición para ellos. Y usted escucha gente, yo que tengo tantos años en terapia, dice, yo nunca le perdono lo que papá le hizo a mamá. Yo digo, pero ¿por qué te metes en eso? Ese es el problema entre tu papá y tu mamá. Deja esa relación tranquila. Porque la psicología, que fue lo que el gran hallazgo de Sigmund Freud en la psicología, en la mente interior, 4 cosas, que quien conoce estas 4 cosas de la mente interior, tiene el báculo de la sabiduría. También se le llama ley de la correspondencia en el hermetismo. Pero este báculo de la sabiduría hay que entender cómo funciona la mente interior. Primero, para la mente interior, el tiempo no existe. Si tú estás pensando y recordando lo que te hicieron hace 10 años, tu mente está produciendo los mismos bioquímicos que te ocurrieron hace 10 años. Entonces, si tú estás pensando en algo que te hicieron daño y no sé qué, estás generando la bioquímica ahorita mismo. Porque para el inconsciente no hay olvido, el tiempo no existe. Y es inocente, segunda característica. Todo lo que tú le metes a tu mente lo acepta. Incluso tu forma de hablar tonta. Yo escuché a una muchacha en alguna oportunidad en terapia, me dijo, mi líder espiritual pasó por al lado mío y no me saludó. Y dijo, y eso me partió el corazón. Yo le dije, ¿cómo? Dijo, sí, me partió el corazón. Yo le dije, dilo más duro. Porque eso lo hacemos en terapia, maximizar la estupidez para que se cuente. Yo le dije, dilo más duro. Y me dijo, no. Yo le dije, ¿pero qué estás tratando de decir? Sí, como exagerada. Se dio cuenta de que su forma de hablar exagerada, porque eso lo dice la PNL, programación neurolingüística. Tú estás programando tus neuronas con lo que habla tu lengua. Palabras tienen poder, ¿no? Por supuesto, Proverbios 18:21. A lo que ella se da cuenta de eso, dice, qué dramática soy. Y ya hubo un cambio. Eso se llama en terapias de humanistas gestal, darse cuenta, hizo un insight. Y ya por allí empezó a hacer su cambio. Entonces es inocente, ¿sí? No importa lo que tú lo metes. Si tú dices, me va a dar un infarto, adentro dice, ok, sigue adelante. Primero, no existe el tiempo, es inocente. Real o imaginario, para esta mente interior, es lo mismo. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú te lo imaginas o lo vives, para la mente lo acepta como ¿qué? Como verdad. Por eso es que nosotros en terapia trabajamos la parte simbólica, la imaginación guiada, ¿no? Como le decimos a la persona, dile a tu papá que no está, o dile a esa persona, te suelto, porque se reestructura el cerebro. El símbolo es muy importante. A veces es importante escribir una carta a alguien que se fue para cerrar el ciclo. Y con eso resimbolizamos el inconsciente, ¿sí? Entonces, real o imaginario es muy importante. Y para el inconsciente, que esta es la base fundamental de las terapias. Hoy a Freud no se cita, pero Freud fue la base de todo esto. Freud dice, el otro no existe. Y esta es la base fundamental. O sea que si yo hablo mal de ti, ¿Qué no existe? el otro. El otro. No. No.
el otro no existe. Si yo hablo mal de ti, para mi mente interior, si yo siento odio, doctor Rafael, ¿dónde estoy sintiendo el odio primero? Si yo siento odio hacia alguien, ¿dónde siento el odio primero? En mi persona. Si yo amo a alguien, Sí, dentro de mí. igualmente. Entonces, todo lo que yo le hago al otro, literalmente, para mi mente interior me lo estoy haciendo a mí. Entonces, aquí, con ese principio, empezamos a regular ciertas cosas en nuestros comportamientos. No maldecir, porque me maldigo. No criticar. Y eso lo decía las filosofías cristianas, judio-cristianas. No juzguéis para que no seáis juzgados. Con la vara que mides, serás medido. Entonces, de alguna forma, cuando yo no entiendo cómo funciona mi cerebro, cómo funciona mi mente interior, soy un esclavo de mi propio programa interno. Entonces, lo primero que hacemos es tomar conciencia de cómo estoy usando el aparato más poderoso sobre la Tierra, mi mente interior. Okay. Y eso nos enseñamos los diplomados y enseñamos a la gente a decirle, mira, deja de criticar a tu papá. Porque cada vez que criticas a tu papá, criticas lo masculino entre ti si eres un hombre. Y si es una mujer y critica a papá, aleja el espectro de lo masculino de ella. Correcto. He escuchado una vez que la gente pues que guarda rencor y para poder expresar ese rencor al máximo a la otra persona, te voy a hacer daño a ti tomándome este veneno. Entonces prácticamente de forma literal te estás haciendo el daño tú a ti, hacia tu persona. Claro. Y muchas veces estás inconsciente de eso. Es que ese es el problema, está inconsciente. Sí. Eso así, tal cual como lo citaste, está así. Una persona que tiene resentimiento contra otra persona es como que quiere hacerle daño a otra persona, pero te estás tomando un veneno tú mismo. Sí. ¿Por qué? Porque el resentimiento es ira que se recicla, es rabia que pasa y se constela y se convierte en rencor, en odio, y estoy constantemente deseándole el mal a otra persona. Pero tu mente interior no existe el otro. Entonces usted dice a la persona, ¿y qué le pasó? No, me dio gastritis. Ahora tengo colon irritable. Y uno dice, ¿y cómo es posible? No, el hígado lo tengo el hígado graso, supremamente graso. Pero la gente nunca logra conectar eso con su vida cotidiana, porque nunca se ha enseñado en ningún lado. Hoy, con las ciencias con las neurociencias, con la transdisciplinariedad, logramos ver cómo se juntan la neuropsicología, la neuropsicoinmunoendocrinología, cómo se juntan y dar una respuesta mejor. Televidentes, aquí del programa Al Caso, nos está tratando un tema sumamente interesante. John está pasando en lo que está de parte químico de cada persona. Y nos va gran capacidad que nos tem para hacernos más daño. El mundo está conociendo por inteligencia artificial. Como ela vai cambiar o futuro? Nós trata e nós vai por para um tema que ainda é problema não tem, mas nós vai por com leu e qual é o efeito que vai ter arriba a humanidade. Esse é mais. Agora nós vai ler. A qualidade de tire está depende de roupa na com estoque da guardar. Aqui na Gera Auto Center nós guardamos os tires de depósito escuro, onde é só nota 30. Para sobre esse raio ultravioleta está afetar a composição de rubber de tire. De maneira a que nos assegurar ao cliente que quando compra seu tire cerca de nós, o tire lo dure muito mais largo. Cada vez que me trago um auto, me decora para minha família e a família do cliente. Pensei em fazer meu maior esforço para o auto queda bom. Desde 1983, Gera Auto Center sua prioridade está para brindar segurança para o caminho, que está internacionalmente certificado e na preço para o povo.
Mi nome é Franklin Romero, me está orgulhoso de tratar bo auto, mas coisas que dime. Bo auto tapapia cubo? Realmente nota e windshield. Permitimi traduzir pabo. Aí chega o momento para service bo auto, cambiando azeite e parte na vital, maneira air filter, fuel filter, oil filter e spark plugs. Haciendo esa que lo donavo años de servicio y te conserva boa inversión. Hace servicio regularmente. Rápido, fácil y económico. Hoy en día nós todos buscamos maneira de bajar gasto mais tanto que está possível. Pero seguridad de sua família não tem preço. Agora se vai se verdadeiramente vale a pena comprar um Tyra novo ou um Tyra second hand. Nós também começamos a demonstrar um Tyra novo, correndo com velocidade de 80 km/h. E esse aqui tem resultado. Nós estamos por um obstáculo, caminho de auto a break. E nós estamos repetindo a prova com um Tyra second hand. Não larga a segurança de você e sua família banda. Invertir em Tyra novo. É dia de estar aqui, conectar e celebrar bem grande com a beleza de momento não simples. Não se trata de regalo caro extravagante, realmente se trata de descobrir a magia de coisa sencillo de todo dia. Imagina essa atividade que você tem harmonia, claro para começar a viagem de conexão e sonrisa. Junto, você lo transforma um trabalho simples de canvas de amor e compreendimento. Nenhum regalo por comparar com a magia de momento na cena. Seja a dia de tata ou qualquer outro dia, aproveite a oportunidade para conectar com o boi permitindo-nos na JR Out & Home ajudar a criar um momento especial aqui. Para sobra para JR Out & Home, home está especial para nós. Sigue con el tema interesante de lo que está psicología y crianza de individuo. Al comienzo del programa nos va a pedir búsqueda de felicidad. Finalmente, ese es el propósito de cada uno de nosotros. Tiene de nosotros que lado en vida. Está dando importancia al lado de vida. Entonces, ese es importante, como Yunan, como Nieto, ese es el camino realmente como Mr. sigue. La pregunta que le quiero hacer a John, estuvimos tratando un tema de la inteligencia artificial que hizo su entrada en febrero del 2023. Es un cambio mundial tan importante como la electricidad, la agricultura, como el fuego, lo que ha representado cada una de esas cosas para la humanidad y cómo lo ha cambiado. El cambio que tenemos ante nosotros es de igual magnitud. Para el adulto quizás no tanto, pero cuando vemos los niños que están en desarrollo, el niño de 3 años, 4 años, que en sus juegos, en el celular que siempre le dan para entretenerlo, va a estar acompañado de la inteligencia artificial, porque esa aplicación va a conocer una incorporación prácticamente en todo lo que vamos a hacer. Mientras más vamos avanzando, más se va educando la inteligencia artificial con la misma experiencia humana. Ahora volvamos al niño. El niño va a tener un guía a través de la electrónica, a través de un celular, a través de una computadora, donde la inteligencia va a ser más inteligente que mamá y papá. Que va a conocer el niño a su
a lo más profundo de su ser, sus preferencias, sus malcriadeces, las cosas que él rechaza, las cosas a las cuales él le dedica tiempo. La inteligencia va a comunicar con los niños del mañana. ¿Cómo va a cambiar? Ya muchos de nosotros vemos con el cambio de género, con los cambios de género que hoy existen, ya se está cortando la conexión de los padres hacia los hijos. Hay muchas personas que tienen cambio de género que quieren hacer el bien. Ellos dentro de sí quieren hacer lo mejor. Pero estamos viendo que está llegando también a la frontera de lo ridículo en lo que quieren ser. Ahora, ¿cómo va a afectar el niño? Y ahora agregamos a eso la inteligencia artificial. Te quiero lanzar al futuro, John, con la experiencia que tú tienes. ¿Cómo tú puedes visualizar el camino que vamos a tomar, a llevar? Sí, sí. Yo he tenido la oportunidad de leer el libro de Yuval Noah Harari, Homo Sapiens a Homo Deus, donde él plantea allí cómo va a ser la transición desde el Homo sapiens, el hombre sapiente, hacia el Homo Deus. Y él decía que más o menos en unos 100 años íbamos a ver cyborg, ¿no? Que iban a tener la inteligencia artificial, que iban a poder guiar en la escuela a los niños. Recientemente escuché a Elon Musk diciendo que Yuval Noah Harari se quedó corto y que realmente la inteligencia artificial ya está de alguna forma en esos mismos parámetros funcionando y la gente no lo sabe, ¿no? Pero lo que se está buscando con esto, tal vez la inteligencia artificial, lo que se está ahorita vaticinando y lo que empezamos a ver como la primera olaje de la inteligencia artificial tiene que ver con el apresuramiento de la información. Por ejemplo, estaba leyendo un estudio que los creadores de las apps le dicen a la inteligencia artificial, quiero una app con estas condiciones y en menos tiempo de lo que a ellos les cuesta, ni la mitad, ni un tercio de eso demora la inteligencia artificial en crear el app como ellos lo quieren, ¿no? Solo en las condiciones. Entonces, van a ver, como todas las cosas positivas, ventajas y desventajas. Desde el punto de vista del trabajo van a haber muchísimas ventajas. Ahora esperemos a ver desde el punto de vista de lo social. Retomando el punto inicial de la entrevista, que era la felicidad. La felicidad plantea 3 cosas de los grandes estoicos. Primero, una vida bien analizada. ¿Sí? Segundo, una autonomía financiera o libertad financiera. Y tercero, una red de amigos. Sin duda alguna que una vida bien analizada, la inteligencia artificial nos la puede dar. Porque vamos a poder en cada momento de nuestra vida, a través de esa inteligencia, monitorear el desempeño, monitorear los objetivos, monitorear incluso desde la nanotecnología con la inteligencia artificial, monitorear nuestros ritmos cardíacos, o sea, toda nuestra biología interna. Eso está bien. Es una vida que nos ayuda a analizarla mejor. Si estoy muy bravo, mira, hey, tienes que regularte. Hasta ahí vamos bien. Esa vida bien analizada, los algoritmos de la inteligencia artificial promete aumentar la esperanza de vida. Eso, genial también. Por supuesto que la libertad financiera para el que maneje ese tipo de conocimiento y de práctica en el trabajo va a estar en el boom, como cuando la gente, por lo menos en Venezuela, el que soy venezolano, yo recuerdo que la gente empezó a estudiar petróleo porque estaba el boom del petróleo. Exacto. ¿Sí? Entonces, o la informática porque estaba el boom de la informática. Pero no todos son petroleros, no todos son informáticos. También hay una vena interna que son los arquetipos en el que el gran arquitecto del universo, la sabiduría, ¿verdad?, organiza las cosas, ¿no? Entonces, detrás de todo esto, tal vez el único flagelo que podemos ver es en la red de amigos, de las 3 variables de la felicidad que plantea los estoicos. Una vida bien analizada, la inteligencia artificial nos va a dar ganancias. Segundo, una libertad financiera o autonomía financiera, sin duda alguna lo vamos a lograr, porque la gente tendrá la capacidad de que un cyborg lo tenga. Ahora, Elon Musk dice algo que a mí me parece muy, muy, muy poderoso. Dice que lo que se está buscando realmente con la inteligencia artificial, corrígeme tú que estás más letrado en el tema, es buscar transportar la conciencia del ser humano completa, estilo un USB, a un cyborg y que la persona viva
eternamente. Por eso le llama de Homo sapiens, Homo Dios, Homo Deus. Bueno, los rusos claman que ya ellos pudieron traspasar la conciencia de la persona a una computadora. Recuerda que eso está Exacto. en la ciencia ficción, que es el séptimo arte que plantean todas las películas. Yo recuerdo un fulano en Estambul, que fue una película que mi mamá vio y me decía, mamá, yo sabía que lo usaba porque el James Bond hablaba por teléfono con un zapato. Sí. Eso era un celular. Claro. Entonces el séptimo arte siempre va muchísimo más adelantado que lo que es la tecnología hoy. Entonces yo pienso que va a llegar eso. Hay películas que han hecho Yo Robot con Will Smith, de esa inteligencia artificial que logró incluso romper las 3 leyes porque fue programado así y bueno, y dio una era moderna. O sea, ya Hollywood nos ha hablado de eso. Claro, tenemos el punto y quiero llevarte a otro punto. Vemos pues que el niño va a ser afectado de una manera muy grande. La conexión de los padres hacia el hijo va a estar prácticamente, no puedo decir ausente, pero le va a costar mucho a los padres. En este caso, la palabra en inglés se llama overrule, la información que le está dando la inteligencia artificial. Pero vamos de los niños, te quiero llevar ahora a los adultos. Uno de los mercados billonarios que existen en el Internet es la pornografía. Es una cosa sacada de proporción, la cantidad de gente que le da tiempo a la pornografía. Imagínate la inteligencia artificial con la capacidad de crear la persona, porque ya podemos hacer hablar gente en su voz e imagen, lo que querramos. Claro. Ahora imagínate lo que va a hacer la inteligencia artificial aplicado a un mercado que está muy silenciado, pero es sumamente acudido a nivel mundial. Claro, y no van a haber leyes. Va a crear una persona que te va a conocer, que te va a hablar, que va a ser tu amigo virtual y puede llegar hasta los extremos de la sexualidad. ¿Cómo puedes tú vislumbrar algo tan sacado de contexto, si le puedo llamar así? Bueno, yo aquí no puedo sino basarme en la pregunta, en la fuerza de la pregunta, en lo que puedo ver que he visto en la Biblia. La Biblia dice que en los posteriores hombres vendrán hombres amadores de sí mismos, desleales, truanes, engañadores, pendencieros, dados a sus propios placeres. Yo creo que entonces, si esto está basado así en la Biblia y esto que presenta la inteligencia artificial con todo eso, vamos a ver brotes de narcisismo puro. Sin duda, pues bueno, se alejará un poco la humanidad de eso, pero veremos entonces lo peor de la humanidad salir. Porque ahora yo creo que con una máquina, una persona y una máquina no va a haber problemas de ley, ¿no? Entonces ahí se destaparán un montón de cosas como atrocidades a nivel sexual que no se han visto. Puntualmente en el ser humano me imagino que será una libertad, supuestamente un libertinaje hacia todo lo sexual, con eso la explotación de muchas otras personas, la explotación de pueblos, la explotación de minerales, la explotación de mercancía para hacer todos esos ambientes. Sin embargo, yo tengo mi esperanza de que no todo en el futuro será malo. Exacto. Porque en el Internet también habían cosas malas, ¿no? ¿Sí? Con el ferrocarril, con la invención del ferrocarril, que fue lo que cambió a Europa completamente, pues hubo ganancias y también hubo pérdidas. Para algunos habrá ganancias, para otros habrá pérdidas. No tengo mucha fuerza en esa pregunta. La única fuerza que puedo decirte es que en cuanto dependa de mí y en cuanto dependa de mi contexto, lo que yo puedo generar es enseñarle a la gente a que sea más humana. Porque vamos hacia una generación deshumanizada completamente. Claro. Esa es la verdad. Sí. Si hoy estamos deshumanizados, para conversar contigo te mando un mensaje de texto, que estoy aquí. Cuando estés con una máquina no te voy a llamar. Y una máquina no va a tener emociones para responderme. Puedo programarla con emociones, pero no van a ser sinceras, van a ser programas de las emociones. Entonces vamos a tener una sociedad deshumanizada, muy narcisa, una sociedad atrapada, ensimismada en solo sus gustos y sus placeres. Y bueno, con eso yo pienso que una sociedad así va a ser gobernada muy fácilmente. Un invitado que muchas veces, en muchas ocasiones está con nosotros en el programa, el doctor Falconi, un neurólogo, y él me escribe después de haber visto el programa. Y él me comunica, dice, me hizo recordar
del inventor de la pólvora, cuando ve todo lo bueno que se puede hacer con la pólvora. Y sin embargo, al final del camino de la pólvora ya la conocemos, que prácticamente es para hacer daño. Entonces, él me comenta que ese sentimiento le dio a él con lo que es la inteligencia artificial y la forma como está, con el temor que hay. Elon Musk también ha manifestado un temor sobre una inteligencia artificial descontrolada. Sí. En una entrevista que le hicieron al CEO de Google, le dice que los gobiernos tienen que venir juntos a poner los parámetros a dónde vamos a permitir la inteligencia artificial a llegar. Nos queda prácticamente un minuto de programa, John. ¿Cómo te gustaría cerrar el programa? Bueno, con una invitación a la parte más importante, que decía, no lo suelto nunca, de verdad que esto es lo que yo vivo. Epicurio le decía a su amigo, ¿no? Mándame un pedacito de queso para hacer un festín. La importancia de cultivar buenos amigos, ¿no? De buenos contactos. Hablaba con Gustavo, bueno, hablo con la gente que vengo aquí y realmente me siento que esto no lo va a dar una máquina. Hay que ganarse un amigo y para ser un amigo hay que mostrarse amigo. Hay que darle la mano, hay que ayudar a una persona. Ese sentimiento que tú dijiste, que casi matas el perrito cuando venías, ¿no? Eso me habla de tu humanidad. Inmediatamente me conecto con un ser real. Cualquier otro en otro momento era un perro, lo que fuera, ¿no? Pero es un ser vivo. Claro. Entonces estoy frente a alguien real, alguien que siente. Y a eso es lo que le voy a apostar. Y bueno, le invito a todas las personas que hagan eso, ¿no? Que se centren más en lo que es importante. El tocar, el abrazar, el besar a sus hijos y no tanto hacer dinero. El dinero va a venir. Por supuesto que tenemos que dejar algo para nuestras generaciones. Pero lo más importante es lo que ya tenemos en casa. Esposa e hijos. Bueno, de forma que nos llega na final do programa. Nos quero agradecer, Dr. John Molina, grandemente pelo que estava a sua participação no programa e nos para conhecer de cerca o que está sua interpretação de psicologia e como está a afetar cada de nós. Estava um tema sumamente interessante e nos espera que, em verdade, é possível de realmente para ajudar cada de nós no processo de crescimento que cada de nós tem. Nós também estamos com o tema de Artificial Intelligence. Nós também seguimos a apresentar o tema importante aqui, ângulo, diferente ângulo que também vou apresentar, para por conscientizar cada de nós que temos diante e como pode afetar a humanidade. De forma que nós está terminar o programa, agradecendo para o que escuta o programa e seguro para invitar-vos para uma outra oportunidade que nós apresentamos outro programa de Al Caso. Te outro viaje. O Dios quiere.